Lucía Damián Bernal, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, quisiera permitirme poder leer su semblanza y ya prepararnos para empezar. La doctora Lucía Damián Bernal es licenciada, maestra y doctora en Geografía por la UNAM. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el posgrado de Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM Xochimilco, incorporando la perspectiva de género en el posgrado. Es responsable de la coordinación del seminario Género, Discapacidad y Accesibilidad en el Diseño. Es profesora del Colegio de Geografía y responsable del proyecto de investigación La perspectiva de género, un enfoque multidisciplinario, espacio, conceptos y temas. De 2003 a 2006 fue asesora de la Comisión Especial de Feminicidio de la 59 Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del comité científico que realizó la primera investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana, que respaldó la elaboración de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007. Fue dictaminadora del proyecto de creación de la Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma del Estado de México e integrante del grupo de trabajo que investigó y analizó la situación de los derechos humanos de las mujeres en el estado de Nayarit. Es autora de distintos libros y publicaciones como Las contribuciones de la perspectiva de género en la geografía, arqueología y medicina, en la revista de Este Lado, una revista feminista de divulgación científica. Formó parte del equipo autoral del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos para la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha publicado el artículo Feminicidios y Políticas Públicas, declaratorias de alerta de violencia de género en México, de 2015 a 2017 en la revista Perspectiva Geográfica. Te damos la bienvenida, Lucía. Agradecemos a todas y a todos por estar aquí. Les pedimos que puedan mantener sus micrófonos apagados y vamos justo a empezar. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Bueno, hola a todas, todos y todes. Para mí es un gusto estar aquí hoy en este taller con ustedes. Darle las gracias a las organizadoras del Tercer Congreso Internacional de Mujeres y Niñas, desde una doble perspectiva, por todo el trabajo que significa organizar eventos como este, que requiere de mucho esfuerzo por las condiciones en las que estamos hoy viviendo, y pues en ese sentido mi reconocimiento a su trabajo como organizadoras de este congreso, en el cual hay amigas muy queridas en la organización de este, como Georgina y la misma Berenice, que forma parte también del equipo organizador, y pues muy emocionadas por formar parte hoy de este evento, y va a estar buenísimo lo que viene en los siguientes días. Pues es un lujo para poder estar aprendiendo y reflexionando de todo lo que estábamos viviendo las mujeres y las niñas en estos momentos tan difíciles en el mundo. Lo que yo les voy a compartir, no sé si puedan poner mi presentación, por favor. Es parte de lo que yo he reflexionado en este tiempo de mi trabajo como geógrafa feminista. He mapeado desde tiempo atrás el problema de feminicidio en Ciudad Juárez, en Estado de México, en Naucalpan, en distintas latitudes del país. Y hoy lo que les voy a compartir es un ejercicio justo para la identificación de la violencia contra las mujeres en los distintos espacios, cómo desde la geografía entendemos el problema, y lo vamos a ir haciendo con un ejercicio. Uno de los requerimientos era que trajeran una hoja o hojas en blanco, y la vamos a doblar en 4, y a lo largo de la intervención hay algunas preguntas que vamos a ir respondiendo. ¿Le pueden pasar a la siguiente lámina, por favor? Entonces, en su hoja, pues van a poner como
ya que la doblaron en 4, van a poner la identificación de la violencia contra las mujeres, niñas y niñas. De las mujeres, y ya que la doblan en 4, van a poner en la primera parte dónde ocurre, pero la ponen en medio. No sé si se alcanza a ver, pero la parte de la hoja en medio de cada una de las 4 partes. Entonces, la primera pregunta va a ser, ¿dónde ocurre? Por favor. En el segundo recuadro, el de arriba, ¿desde cuándo y cuándo? ¿Todos bien? ¿Todos van siguiendo? En el tercer recuadro, ¿por qué ocurre y para qué ocurre? Y en el último, para que deje de ocurrir, ¿qué recursos podemos construir? ¿Hasta ahí van bien? Si alguien me puede ayudar de las colaboradoras. En el primer recuadro es dónde ocurre, pero en medio. El segundo es desde cuándo y cuándo. En el tercero es por qué ocurre y para qué. Y en el cuarto, para que deje de ocurrir, ¿a qué recursos podemos recurrir o construir? Muy bien, entonces vamos a empezar. Si ustedes van identificando, a ver, lo vuelvo a explicar. Lo doblan en 4 las hojas. ¿Sí? En el primer cuadro, ya que lo desdoblan, van a escribir la pregunta en medio, ¿dónde ocurre? En medio. La segunda es, ¿desde cuándo y cuándo? En el tercero, aquí, ¿por qué ocurre y para qué? Y en el cuarto, en el último, para que deje de ocurrir, ¿a qué recursos podemos acudir? Entonces, dice que se corta mucho, no sé por qué. A ver, otra vez, pues. Creo que sería importante que todos tengan sus micrófonos apagados para que haya menos corte. A ver, voy a volver a empezar. Entonces, bueno, a la geografía feminista le interesa identificar aquellas problemáticas que afectan a las mujeres. Entonces, la primera pregunta es saber dónde y cuándo ocurre, para nombrarlas, ubicarlas espacial y temporalmente, para estudiarlas, para analizarlas y para brindar elementos de su solución. En ese sentido está encaminado este taller. Y el espacio es producto de las acciones sociales, por tanto está en transformación. No es que el espacio esté dado, sino al contrario, al ser un producto de las acciones sociales, se puede transformar. Entonces, desde esta lógica y desde esta óptica, sería lo que vamos a ir escribiendo en nuestra hoja. Por eso es muy importante que escriban en medio de su hoja estas preguntas para ir respondiendo con flechas algunos elementos que nos den la respuesta. ¿Las podrían escribir en las instrucciones, en el chat? Sí, gracias. Bueno, la siguiente, por favor, ¿le pueden pasar al otro PowerPoint? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, desde la geografía feminista nos preocupa saber en dónde se manifiesta y por qué. Y en ese por qué está el respaldar y el fortalecer ese poder patriarcal. ¿Y cómo vamos a entender ese poder patriarcal? Como ese poder de supremacía que afecta a la mitad de la población, a las mujeres. Y este problema, pues, tiene
mucho tiempo de existir en México y en otras escalas. Entonces, desde la geografía, lo que hemos trabajado es identificar en las distintas escalas, en la escala nacional, en la escala estatal y municipal, y local y corporal el problema. Entonces, no es que este problema de la violencia solo ocurra en una escala, y lo que queremos identificar es ubicar, articular para detectar y para nombrar. Entonces, ¿qué queremos saber? Pues esos contextos donde existe esa relación de poder patriarcal. Y lo más importante va a ser que es una acción social. No es una acción natural, sino es una acción aprendida que se reproduce por las prácticas culturales, sociales, jurídicas, que están concatenadas entre sí y que van produciendo ese espacio. Entonces, si vamos ubicando este problema, pues vamos a ir identificarlo para poder nombrarlo, denunciarlo y trabajar en este problema para que no siga pasando. Entonces, por eso la hoja es ¿dónde ocurre? En el primer recuadro, está dividida su hoja. ¿Dónde ocurre? En la escala estatal. Vienen compañeras de varias entidades federativas, es muy importante que estén aquí de otras partes del país. Me parece que también hay alguna extranjera, no sé si ya está conectada, pero en la escala nacional tenemos que ir ubicando espacialmente y nombrarlo. Y ir bajando la escala en la estatal, y luego en la municipalidad y en lo local. Y que no se nos olvide que esto repercute en lo corporal. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo identificamos la violencia contra las mujeres? Como aquellos actos o amenazas que se dan y aquí pueden ustedes ya ubicar dónde ocurre, en el hogar y en la comunidad. ¿Y en dónde más? Por favor, vayan ustedes tomando nota, porque en unos minutos más nos vamos a dividir en grupos. Y por ámbitos de ocurrencia es que se van a hacer estos grupos. Entonces, ¿dónde ocurre? También en la comunidad, en la calle. ¿Y qué es lo que ocasiona? Pues produce daños importantes y muy fuertes que ocasionan ese miedo o esa inseguridad en la vida de las mujeres. Y como consecuencia nos impide lograr esa igualdad, ese desarrollo y la paz. Es una cita de la Organización de las Naciones Unidas, de la Cuarta Conferencia de la Mujer. Entonces, hay una acción socialmente dirigida, aprendida, de poder, que es lo que está ocasionando estos hechos de violencia. La siguiente, por favor. Entonces, ¿en dónde ocurre? Pues ocurre también en el espacio público. Y aquí es muy importante conectarnos con nuestras experiencias, con lo que sabemos que le han ocurrido a muchas de nosotras, a las niñas, a las jóvenes. ¿Dónde se ha vivido esa violencia? En geografía justo lo que queremos posicionar es la categoría del espacio. Ubicar dónde está pasando el problema, dónde se manifiesta. Y en dónde se manifiesta están de por medio esos contextos culturales, contextos en los cuales ese poder patriarcal se va tejiendo y se va metiendo en acciones culturales concretas que vulneran nuestro cuerpo, que atenta contra nuestra salud, contra nuestra sexualidad, que se da en las instituciones, en el transporte, y no solo, en la escuela y en la calle.
atenta contra nuestra sexualidad. Entonces, un ejemplo podría ser el acoso sexual, el hostigamiento, en donde el cuerpo de las mujeres se ve y se trata desde esa cultura patriarcal, desde ese poder patriarcal, como un objeto de deseo para los otros. Pero desde esta ideología jerárquica de supremacía, se va objetivizando el cuerpo de las mujeres para tocarlo, para transgredirlo, para manipularlo, y afecta nuestra sexualidad para ese poder patriarcal que se ve en esas prácticas. Entonces, en su hoja, ustedes ya pueden ir ubicando con lo que yo he ido mencionando, algunos ejemplos de los espacios en donde ocurre el problema y dónde la hemos vivido, dónde queda el registro. Y esto es bien importante, porque ese registro queda en las experiencias vividas. Y el taller un tanto, en un momento más que trabajemos en los grupos, tendremos 10 minutos para compartir alguna experiencia por los ámbitos de ocurrencia, que es el ámbito público y el privado, y vamos a ir ahí compartiendo dónde la hemos vivido, cuándo, desde cuándo, y por qué ocurre y para qué ocurre. Pero en ese sentido, tienen otro cuadro, que es la pregunta número 4 y 5, para que deje de ocurrir, ¿qué recursos tendríamos que construir? ¿O a qué recursos nos tendríamos que basar? ¿En qué recursos nos tendríamos que basar? Porque justo ese es el espacio. Se están manifestando estas relaciones de poder. La siguiente, por favor. Y esas relaciones de poder son lo que están manifestándose en los domicilios de las mujeres. Esa violencia, no me escuchan bien todo el Congreso o solo algunos, porque sí es importante. Yo sí te escucho bien, Lucía, solamente si te puedes pegar un poquito más. Se entrecorta un poquito, pero creo que algunas personas que traemos, yo creo que audífonos, lo escuchamos mucho más claro, me parece. Sí, te escucho bien. Sí. Bueno, de todas formas están las diapositivas, que gran parte de lo que yo estoy diciendo está en las diapositivas. Entonces, no sé si es porque por la hora de internet que se saturan las salas, pero bueno, gran parte de lo que yo estoy diciendo está en la diapositiva. Si llegara a haber alguna duda ahorita, pueden irlo escribiendo para aclararlo. Pero lo importante es irnos siguiendo. Y donde vayan ustedes detectando algún elemento para responder sus preguntas, vayan tomando nota, por favor. Bueno, entonces, esa violencia contra las mujeres también ocurre en el espacio privado, en los domicilios de las mujeres. Y la ejerce la pareja, la expareja, que esto es gravísimo también, porque cuando las mujeres detectan que están en una relación dañina y que dejan a su agresor, tampoco es tan sencillo que rompan con esos vínculos con el agresor, porque justamente por esa relación de poder que de por medio, es complicado que el agresor deje a las mujeres vivir libres, ¿no? Entonces también muchas veces están en riesgo las mujeres cuando han decidido concluir con la pareja agresora. Entonces también siguen siendo las exparejas los agresores potenciales y familiares. Entonces, en el ámbito privado, que va a ser uno de los equipos que trabajarán, es muy grave, y ahorita con el problema que se está dando de la pandemia, el problema también se ha potenciado gravísimamente en el país y en otras partes de América.
Entonces, el espacio privado, en donde se vive, en donde se convive en la intimidad con los familiares, también es un espacio de riesgo para las mujeres. Y ese espacio privado no deja de estar desvinculado de otros espacios ni de otras escalas, donde también esas relaciones de poder están interrelacionadas. Entonces, el espacio privado, desde la cultura patriarcal, priva a las mujeres de su bienestar por esa cultura patriarcal. Y lo que tenemos que identificar es ese poder que somete a las mujeres y que las vulnera, y que vulnera sus derechos. Entonces, desde el feminismo es otra lógica de entender. No somos vulnerables por sí solas, sino por esas relaciones de poder que atentan contra nuestros derechos. La siguiente, por favor. Bueno, este es uno de los mapas que hicimos en el Atlas de Igualdad para la CNDH, en donde mapeamos distintos contextos de desigualdad que se manifiestan en el país. Las fuentes fueron oficiales y para ir trabajando el problema de la violencia contra las mujeres, la georreferencia es una de nuestras herramientas para ubicar problemáticas sociales. Y este solo es un ejemplo. Ustedes pueden consultar la serie de mapas que están en el Atlas, que está en la web, y ahí podrán ver la violencia mapeada en la escala estatal y ubicar de sus entidades cuáles son las condiciones de desigualdad que viven las mujeres. Entonces, en este mapa solo es un ejemplo del porcentaje de mujeres casadas o unidas que vivieron violencia por parte de su pareja en 2016, con base en la ENDIRE, que es la encuesta que mide la violencia que se presenta en los hogares y en otros ámbitos de estudio. Con ámbitos de estudio nos referimos a dónde ocurre a esos espacios. Y bueno, va con base en porcentajes, y las entidades en azul son los que tienen los menores porcentajes de violencia contra las mujeres, las que respondieron en ese momento, y las entidades en rojo, o las de naranja rojo, son las que el mayor porcentaje de mujeres que dijeron haber vivido algún problema de violencia de pareja. Entonces, tenemos todo un trabajo en geografía de los mapas para ubicar en dónde están las desigualdades a través del tiempo y los contextos de por medio. Ahorita no nos da tiempo de compartir todo el trabajo que se ha hecho desde geografía, pero al final está mi correo por cualquier duda que tuvieran y que consulten estos atlas que están en la web. Entonces, bueno, en la gráfica de abajo podemos ver los distintos tipos de violencia, como la psicológica, la física, la económica, la violencia sexual y la violencia patrimonial. Que todas estas violencias dañan el bienestar de las mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, ahora con los tiempos de la pandemia por el COVID, sí se ha presentado mayores niveles de estrés, de inseguridad económica. 3 minutos, Lucy. Sí, ya voy a concluir mi parte. Pero no olvidar estos antecedentes. En 2016 se hicieron encuestas, pero el problema de la violencia contra las mujeres no se da ahorita por la pandemia. Tenemos años de estarla denunciando y de estarla estudiando y analizando por dónde ocurre. Entonces, con el tiempo de la pandemia sí se ha potenciado este problema, porque estamos en el espacio privado sin esa movilidad y sin esos apoyos que podríamos tener si la vida fuera como antes. Sin embargo, tenemos un trabajo que seguir construyendo y en ese sentido, para que deje de ocurrir, ¿qué recursos tenemos? La siguiente, y creo que con esta vamos a dar pauta ya para compartir en su hoja lo que han ido reflexionando.
La violencia contra las mujeres también pasa por cuestiones interseccionales, y esto es clave. Sí pasa por el hecho de que todas somos mujeres y porque se nos agrede por la condición de género. Pero también hay otras violencias, como la que se atenta por la orientación sexual de las mujeres, porque no se responde a lo heterosexual. O por la edad, también esto es un elemento clave. A las niñas se les vulnera en sus derechos porque son niñas. Y ahí es donde tenemos que centrar también las atenciones. Por la cuestión étnica, racial, por esos racismos, porque se es diferente al ser mestizo. Entonces, todas estas, si las vamos interseccionando, nos muestran esa discriminación interseccional. Entonces, todos estos elementos son los que tendríamos que ir identificando por qué ocurre y para qué ocurre. Y bueno, en este último esquema vemos los tipos de violencia física, la económica, patrimonial. Esta también es muy fuerte porque se atenta contra los bienes de las mujeres, se niega ciertos accesos, ¿no?, a lo económico. O la violencia política, cuando las mujeres deciden incursionar a los espacios de la toma de decisiones, no es fácil, porque esos espacios también han sido negados para las mujeres. Entonces, miren, ahora vamos a reunirnos en grupos de 4. El grupo 1 va a ubicar en su hoja en la pregunta de dónde ocurre, y le tocará el ámbito el del espacio privado, el ámbito de la violencia que se manifiesta en el ámbito privado. El siguiente sería el laboral, el otro el transporte, en el transporte, y un cuarto en el ámbito institucional. Entonces, con todos estos elementos que yo rápidamente fui diciendo, vamos a ir respondiendo la hoja. Ahorita nos van a dividir en grupos de, me imagino que de 10 personas, para ir respondiendo a estos elementos. Pero lo más importante de llegar es, para que deje de ocurrir, ¿qué recursos podemos construir? Ahora sí. Entonces, ya Salomé nos ayudó con la cuestión de la parte de dónde ocurre, ¿no? En lo institucional, señalándonos los diferentes casos, incluso, ¿no? Uno muy concreto que es el de Chiapas. Y ahora la pregunta es, ¿desde cuándo ocurre, ¿no? ¿Desde cuándo ocurre esta violencia hacia la mujer en las instituciones públicas? Digamos, por dejarlo muy general. Dependiendo de lo que estemos aprendiendo, es el tipo de ambiente en el que vamos a estar viviendo. Entonces, sí puede que se llegue ya cuando estemos en un matrimonio. Sin embargo, si lo permitimos es porque estuvimos dentro de ese círculo en el cual nos naturalizaron a que ese era un estilo de vida. Claro. A ver, Daniela nos pide que podamos repetir la dinámica porque tenía falla en la conexión. Lo que estamos haciendo, no sé si, Dani, nos escuchaste al principio, estamos dividiendo una hoja en 4 y estamos tratando de identificar dónde ocurre la violencia de niñas y mujeres, desde cuándo, por qué ocurre y para que deje de ocurrir, a qué recursos podemos acudir. Y justo a nosotras nos tocó la reflexión desde lo privado, desde nuestros, en este caso, lo que estamos reflexionando desde nuestros hogares. Ana Karen nos dijo, sí, lo aprendemos desde chicas y lo vamos naturalizando y replicando en diversos lugares. ¿Por qué ocurre y para qué ocurre? Que podríamos como justo reflexionar. ¿Alguien más quiere compartir qué tendría que ocurrir o qué recursos podríamos plantearnos para proponer, para pensar también que si se dan estas prácticas de poder, ¿cómo le entramos para ir transformando las relaciones?
con base en el respeto, por ejemplo, con base en qué elementos se les ocurren. Georgina, Laura, Juan. Hola, yo soy Sebastián, ¿sí me escuchó? Sí. Yo quería un poco platicar una experiencia. Yo trabajo en un centro cultural de la UNAM, en Tlatelolco. Ahí trabajamos con temas de perspectiva de género, de personas en situación de vulnerabilidad, de movimientos sociales. Básicamente el objetivo es crear memoria y comunidad, el objetivo del centro cultural. Pero en 13 años que yo llevo trabajando ahí, quiero platicar más como una experiencia que me ha pasado. Los últimos años me ha tocado estar subordinado a mujeres, a jefas, 4 he tenido. Y sí hay una gran diferencia en trabajar con mujeres a trabajar con hombres. O sea, con hombres yo he sentido que siempre hay una onda como de competencia, como de ver quién es el mejor, ¿no? Y buscan, inclusive tus ideas no son tomadas en cuenta. Yo siendo hombre, ¿no? Me pasa eso. Y con mujeres me ha tocado que es mucho más fácil trabajar. No hay una competencia de ver quién es el mejor, sino hay una cosa más vertical, ¿no? Pues generar estrategias para que dejen de ocurrir las violencias en este espacio. Entonces, no sé quién guste iniciar, si quieren colocar en el chat quién gusta iniciar, o igual puede ser como la idea con micrófono abierto o simplemente escribir en el chat. Veo por aquí a Mónica, Mercedes, Noemí, María Cristina, no sé qué opinen, cómo iniciamos con esta lluvia de ideas. Pues si quieren, como sugieren, ¿no? Podemos empezar en el chat, que pongamos por lo menos una alternativa o alguna estrategia en esta lluvia de ideas, cada uno de los integrantes, ¿les parece? Muy rápidamente, y después de la lectura que hagamos, pues podemos hacer una breve síntesis y para tener un resumen, ¿no? O una conclusión al finalizar el ejercicio, ¿les parece? Ok, estoy de acuerdo. Ya por aquí, María Cristina nos comenta que en lugar de transporte, pero no entendí bien. Ok. Si quieres lo explico rápidamente, justo para que a lo mejor alguien más del grupo tiene como la misma duda. Aquí la dinámica es empezar a generar una serie de lluvia de ideas, porque recuerda que estamos viendo de manera geográfica dónde se localizan estas violencias. Entonces, ya a grandes rasgos, pues nos colocaron en el mapa de la República Mexicana. Sin embargo, en nuestra cotidianidad, estas violencias también se viven. Entonces, a nosotros nos tocó el tema del transporte. ¿Cómo es que se están viviendo esas violencias hacia la mujer en el transporte? Progreso, ¿no? Entonces, si bien es pues importante decir que es muy difícil derrumbar una estructura patriarcal que lleva años, ¿no? Y ideológicamente que está arraigada en costumbres, en usos, en tradiciones incluso. Creo que sí hay pasos que nos acercan cada vez más pues a esta igualdad que tal vez podríamos ver como una utopía, ¿no? Es muy difícil, pero sí nos acerca un poco más. Pues sí, pero ahí también entra la cuestión educativa. Es muy fácil verlo, incluso aunque sí, claro, muchos de nosotras ya tengamos una ideología un poco más de igualdad, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros hermanos incluso siguen teniendo algunas ideas así y te enrolan en esas funciones. Sí, claro. Eso viene, o sea, desde la educación familiar y tiene muchísimo que ver a cómo te desenvuelvas, ya sea en un futuro en la universidad o en algún trabajo, y tiene que ver cómo vas a tratar a las demás personas. Sí, claro, o sea, habla mucho de tu contexto, ¿no? Pero, o sea, viéndolo institucionalmente, creo que era como un ejemplo, ¿no? O sea, la paridad de género se podría utilizar para hablar de instituciones. No, eso es cierto, o sea, el núcleo pues es el principal que nos educa. Okay. Sí, porque incluso en el trato de algunas instituciones hacia retos. Difícil identificar
la violencia que nos puede ejercer nuestro padre, nuestro esposo, nuestro hermano, ¿no? Como son muy chiquitas esas líneas que como tú dices, que lo normalizamos de tal forma que desde niñas hemos vivido eso, ¿no? Creo que por eso es un reto muy grande esta identificación desde lo privado, porque muchas veces en nuestra sociedad pues se dice, ¿no? Todo queda en tu casa, ¿no? Y no puedes salir. Pero justo esta identificación es la más importante. El trabajo, entonces yo decía, oigan, pero pues son estos derechos humanos elementales, ¿no? Entonces, bueno, en todos lados hay. Pero bueno, lo que ahora se propone es que todas las instituciones tengan códigos de ética, haya buzones, haya espacios para la denuncia, y esta es la forma en que podemos ir aterrizando esto que llamamos la transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Que suena como muy bonita, pero a la hora de que ya la ejecutas, pues no es nada sencillo. Necesitas recursos humanos, muchas veces recursos financieros, y entonces, bueno, creo que este tipo de dinámicas, como generar espacios de reflexión a través de talleres, es algo que realmente hace que las cosas cambien, ¿no? Entonces, pues yo ahí lo dejaría, querida doctora. Y un abrazo. Gracias. Grupo 2, tienen 2 minutos para concluir la actividad. Perfecto. Bueno, han salido propuestas importantes. Grupo 3, cuentan con 2 minutos para concluir la actividad. Gracias. Grupo 4, cuentan con 2 minutos para concluir su actividad. Gracias, maestra. Entonces, no sé si nos ayudan a esta última parte de qué debe ocurrir para que deje de suceder esto. Creo que ahí sería lo que comentabas de reeducarnos como hombres y también lo que mencionaban de las leyes de paridad de género. Si realmente se aplica esta ley de paridad de género, creo que el cambio podría ser sustancial, sí, aunado a la reeducación como este ser masculino, cambiando del estado patriarcal a una nueva visión. Creo que por ahí podría iniciarse un cambio. Sí. No, y en cuanto a lo institucional, creo yo mucho que tiene que ver como esta cuestión del Estado, ¿no? El Estado tendría que cambiar el enfoque que tiene, tendría que ser un poco más abierto a la diversidad, ¿no? Y a la inclusión de las mujeres, no solo como una simple pantalla, ¿no? Sino hacerlo real, o sea, hacer que todos los derechos fueran significativos de todo a todo. Entonces todas las instituciones deberían tener como algún tipo de educación que cambie esta visión que han tenido desde siempre, ¿no? Yo creo que para que haya un verdadero cambio de manera institucional, debe de haber un cambio en las cabezas de gobierno, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita todos los que vemos desde el presidente, el gabinete, son personas ya grandes, y no es por menospreciarlas, pero traen sus ideas muy arraigadas del patriarcado. Entonces yo siento que ahí deberían de empezar por, a lo mejor, permitir las reformas que se están proponiendo y darse cuenta que la actualidad que vivimos ahorita es muy diferente a la que ellos vivieron, y a cuando se hicieron esas leyes, pues no es la misma situación que se está viviendo. Entonces yo siento que ahí es un buen punto de comienzo, que pues se refresquen un poquito más pues el poder, ¿no? Ay, nos quedan 57 segundos. Sí. Sí, pero creo que prácticamente abarcamos bien los puntos. Sí. Solo quisiera abonar a una idea que estaba ya apuntando Salomé muy bien respecto, y que Verónica retoma respecto a las mentalidades y el papel de la educación que menciona muy bien
Rubén, yo creo que los nuevos planes de estudio deben de traer cuestiones transversales de género, ¿no? Y cuando hablo de los planes de estudio estoy hablando de primaria hasta los posgrados como tal, ¿no? Claro. Que nos ayuden a comprendernos en talleres para hombres, e incluso esta cuestión como de un resetear las mentalidades, ¿no? No sabría ahorita cómo explicarlo, pero siento que tendremos que trabajar mucho en esos temas. Sí, claro. El 2, cómo fueron organizando. Entonces, escojan a alguien que les gustaría compartir las principales reflexiones vertidas en su equipo, por favor. Yo anoté en el equipo 1 que estábamos, pero no sé si prefiero que alguna de mis compañeras, si quisiera platicarlo. Sí, está bien. No si sé, tienen alguien mejor que se anime de nuestro equipo. Sí. ¿O no? De nuestro equipo no nos pusimos de acuerdo en elegir, no teníamos esa primera instrucción. Entonces... Pero que sea voluntario, eso no hay problema. Ok. Ajá, del equipo 1, las que platicamos respecto a lo privado. No sé si alguna quisiera participar. Va. Bueno, en el equipo acordamos o tuvimos puntos de vista respecto a que en lo privado muchas veces son patrones de comportamiento lo que pues nos hacen permitir ciertas conductas violentas hacia la mujer, y creímos que una de las situaciones más importantes o una de las cosas más importantes para no permitirlo es conocer información y aprender a identificar la violencia. Uno de los ejemplos que tuvimos fue el violentómetro, en donde podemos conocer los tipos de violencia desde lo más mínimo hasta lo más grave. ¿Alguna otra cosa más? ¿Del equipo 1? Pues todas identificamos que obviamente de lo privado viene de nuestros hogares, ¿no? Que desde niñas muchas de nosotras hemos justo estado en este círculo de la violencia, que tal vez hasta hay cosas que se hicieron costumbre en nuestras vidas, que después no logramos identificar cuando somos más grandes o cuando iniciamos un proyecto de pareja, ¿no? Que justo de ahí salió lo del violentómetro, ¿no? ¿Por qué ocurre? También comentamos que pues porque son patrones repetitivos como esto de generación en generación, que no pudimos identificar. ¿Y a qué recursos podemos acudir? Mencionamos conocer nuestros derechos, conocer asociaciones, también se mencionó, y el gran instrumento que ha sido el violentómetro, que a lo mejor lo desconocemos, pero que desde que muchas mujeres pudieran tener al alcance e identificar estas pequeñas violencias de las que a veces no nos hemos dado cuenta por esta violencia en nuestros hogares desde pequeñas. Sí, muchas gracias. Una persona, creo que es del equipo, Daniela, quiere platicar. Sí, ¿verdad, Daniela? Sí, adelante. Sí, soy del equipo 1 igual. Pues sí, veíamos que estas conductas, como vienen desde niñas, no la identificamos pues como una violencia, ¿no? Como parte de una violencia, sino más bien lo normalizamos al paso del tiempo, pero concordamos en que es parte de un sistema no machista, de un sistema que crecemos con eso desde la escuela, desde la primera institución social en la que crecemos, que es la familia, los medios digitales que nos rodean, como televisión, internet, como también ha sido en este caso el internet o los medios una herramienta que nos ha servido a identificarlo, porque ha sido pues a donde se han creado redes de apoyo, asociaciones, donde podemos consultar algunos tipos de violencia, pues como
¿cómo decirlo? Explícitamente que nos que nos ayuden a identificar y donde podemos consultar principalmente este violentómetro del cual hablábamos. Sí, gracias Daniela y gracias al equipo 1. El punto es no dejar que una vez que ya identificamos que no es una acción natural, sino que es socialmente aprendida, no dejar que de lo que está midiendo el violentómetro siga aumentando. Pues también habría que recordar que muchos de ellos, sobre todo los de las defensas de los derechos de las mujeres, y que mencionaba Lucy de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, son producto de un esfuerzo feminista por colocar los derechos de las mujeres y prevenir, atender y sancionar la violencia contra ellas. Entonces, pues ahí están, justo los elementos que identificamos en este segundo equipo. No sé si alguien más del equipo quiera ampliar. Sí, también hablamos de los procesos de capacitación, la importancia que estos tienen. Sí, y bueno, y un elemento que salió y un tanto la duda, la sororidad. La sororidad es la solidaridad que tenemos las mujeres para construir lazos y fortalecernos. Y no rivalizar entre nosotros. Es muy complicado en estos tiempos y en estos contextos neoliberales capitalistas en donde la competencia está a todo lo que da. Pero sin embargo, si ubicamos que estas prácticas no nos retribuyen, sino que nos hacen daño, podemos irlo desmontando. Y algo que dijo Juan, muy importante, es que si los hombres también empiezan a cuestionar esas masculinidades, pueden ir construyendo otras prácticas. Esas masculinidades hegemónicas las tendrían también que ir trabajando ellos entre sus grupos, con talleres, y saber que esas masculinidades de supremacía les hacen daño también en su salud, en su integración como seres humanos, ¿no? Les dañan en vez de contribuirlos. Bueno, el siguiente equipo, o si hay algo más de por favor. Entonces el 3, por favor. ¿Alguien del equipo que abordó la parte de transporte que quisiera dialogar? Bueno, pues estábamos viendo que hay estrategias, bueno, que creo que la mayoría de las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia por parte de los hombres en el transporte público. Creo que la mayoría es el primer encuentro que tiene, por así decirlo, con este tipo de violencia desde pequeñas. Y pues estábamos viendo que, por ejemplo, ni siquiera un auto particular te sientes a salvo, porque es como que tienes mayor riesgo de que te roben el carro o te roben la bolsa, que te asalte, ¿no? Y en el mismo transporte público, pues estábamos diciendo que pueden haber estrategias que, si no han sido de efectividad al 100%, sí han ayudado, como lo que se ha implementado en la ciudad sobre los vagones exclusivos para mujeres y niños, pues implementarlos a otro tipo de transporte público, no sé, las micros, las combis, si es que se pudiera. Yo personalmente vivo en Ecatepec, entonces iba a la escuela hasta CEU en la tarde, ¿no? Entonces era que yo a las 11:30, 12 de la noche tomaba el transporte público de regreso a mi casa en el paradero de Indios Verdes, y pues sí, era muy riesgoso, y había un transporte exclusivo para mujeres, pero no hay muchas rutas, entonces es como de darle mayor énfasis a que se hagan más rutas, porque por ejemplo a mí no me dejaba ese transporte, no me dejaba en mi casa, entonces todos los días tenía que arriesgarme pues a que algo me pudiera pasar, ¿no? En ese trayecto. Y también hay aplicaciones como la de Uber, que son para mujeres, ahorita voy a investigar un poquito más, pero no tienen como gran relevancia, bueno, no tienen gran difusión,
por ejemplo, ahorita vi que se llama uno Laudre, que es de mujeres para mujeres, o sea, únicamente son conductoras y únicamente son para mujeres, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Usuarias. Entonces, creo que esas son algunas de las estrategias que abordamos, que hablamos un poco. Hablaba también otra compañera, bueno, no sé si quiere hablar sobre las motos, que también es más difícil para una, porque la ven sola y la ven mujer, entonces es este estigma que siempre tenemos. Y pues, por mi parte, eso es todo. Sí, gracias. Pero no es un estigma ser mujer. Creo que utilicé mal la palabra. No, desde el patriarcado es lo que se nos quiere hacer creer. Entonces, por eso tenemos que construir otras formas de posicionarnos. Y el feminismo es lo que nos ha dado estos recursos. Efectivamente, el transporte sí es un espacio de riesgo para las mujeres, y el acoso se da, si ahorita prendiéramos las cámaras y viéramos quién ha vivido una experiencia en el metro, un manoseo, un piropo, una mirada lasciva, todas la alzaríamos. ¿Y cuándo fue tu primera experiencia de eso? Cuando eras muy niña, como bien lo dice el equipo 3. Entonces, eso no es normal, eso no es natural, y lo tenemos que denunciar. Entonces, tenemos que ir construyendo otras prácticas culturales, y como bien decían en la participación, las canciones, por ejemplo, son muchas veces ofensivas. Alguien mencionaba el reggaetón, por ejemplo. El reggaetón, muchas veces las letras son sumamente misóginas, y tenemos que cuestionarlas, y tenemos que cambiar de estación cuando las estemos escuchando. Entonces, esas prácticas de la cotidianidad, en el día a día, en el tú a tú, también van construyendo espacios, y lo que queremos es otros espacios de cambio. El otro equipo, por favor, el equipo 4, para ir escuchando también a ella, por favor. El institucional, por favor. Creo que Salomé levantó la mano, del equipo 4, supongo. Ah, sí, ok. Bueno, nosotros en cuanto a lo institucional, hablábamos de lo histórico que es cuando ocurre, ¿no? Porque es lo más evidente, o sea, que podemos verlo desde el acceso a la educación en las mujeres, el acceso al voto, a la salud reproductiva. Tocábamos también varios temas, por ejemplo, el ejemplo de Chiapas, cuando a las mujeres se les colocaban los dispositivos de control natal y no se les informaba, ¿no? O toda esta cuestión de cuando una mujer tiene una situación de violencia o abuso sexual, va y denuncia y te revictimiza, ¿no? O sea, te exponen, toda esta cuestión de que ocurre como una relación de poder, ¿no? Un dominio entre el enfoque patriarcal que tienen las instituciones, porque es la cultura dominante, o sea, lo que se ha visto desde siempre, ¿no? Instituciones que también pueden ser, no sé, las universidades, con todo este boom que hace poco también salió, ¿no? De acosadores, abusadores, que en base a esa posición de poder que tienen, la ocupan, ¿no? Para ejercerla sobre las mujeres, pero incluso también lo veíamos en las estructuras, por ejemplo, políticas, cómo han evolucionado de cierta forma, que si bien no es ganarle al patriarcado, es un paso. Por ejemplo, hablábamos de la paridad de género en las cámaras, en todas estas, donde se hace más inclusión a las mujeres, ¿no? Y hablábamos de cursos que se podrían construir, iniciando por el cambio de enfoques, ¿no? O sea, todas las instituciones deberían tener ese enfoque a la diversidad, a la inclusión de las mujeres, no como un ser totalmente distinto al hombre, ¿no? Sino que en capacidades es igual, y que por lo tanto los derechos humanos que tiene son iguales, ¿no? Y pues sería eso, ¿no? Hablábamos de la educación, que los planes de estudio sería pues muy conveniente, ¿no? Hablar de esto para derrumbar las viejas masculinidades, porque es algo que a las nuevas generaciones
pues pueden tener también de cierta forma arraigado porque el núcleo familiar o los usos y costumbres se los dejaron de herencia, ¿no? Pero es algo que también nos podría hacer pues más sencilla esta tarea. Ya sería todo. Es vital lo que acabas de compartir, Salomé. Esas violencias institucionales las tenemos que seguir trabajando con marcos jurídicos, sí, pero no basta, porque tenemos que ir construyendo desde la cultura, y no basta también desde la cultura. Desde los planes de estudio es clave quienes están aquí como profesoras y que trabajan en universidades. Tenemos una gran responsabilidad de formar a las y los profesionistas que serán los servidores públicos cuando salgan de las universidades. No salen con una base donde la perspectiva de género sea parte de su currículum. Pero lo más importante es que se está planteando ya esta necesidad y que está por venir. Entonces, en ese sentido, el espacio sí lo podemos ir transformando en las prácticas más simples, en las cotidianidades, en la relación de pareja, con quien se vinculan en el noviazgo las jóvenes. Y entonces ir transformando esas relaciones en la escala más próxima, y en la educativa pues tenemos ahí un gran reto en las universidades. ¿Le pueden pasar a la otra diapositiva? Ya vamos a ir cerrando. Entonces, ¿qué requieren? Pues ya fuimos planteando. Marcos jurídicos ya los tenemos y nos ha costado mucho trabajo plasmarlos en la ley. Georgina y yo trabajamos juntas en la Comisión Especial de Feminicidio y nos tocó ver el proceso de la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la 59 legislatura. Lo que hizo posible fue el trabajo feminista de Marcela Lagarde con otras diputadas de aquel entonces, sin importar los partidos políticos. El bien a proteger es la vida de las mujeres. Y se avanza y cuesta mucho y es un trabajo, ahí está. Pero esos marcos jurídicos tienen que pasar a políticas públicas y esas políticas públicas tienen que llegar a las instituciones. Y estas instituciones transformar sus prácticas. Como pueden ver, es súper complicado y súper lento este proceso, pero el espacio es ese proceso. Y lo mejor de todo es que nosotras y nosotros y nosotres formamos parte de esa sociedad. Entonces, en la parte de atrás de su hoja, vayan pensando, y si no puede quedar ahorita, que se les quede de tarea, ¿cuál sería algo que represente ese cambio? Puede ser una palabra, puede ser un símbolo, puede ser un dibujo, lo que ustedes quieran. Entonces, ya sabemos dónde ocurre, pues ya lo dijeron, ya lo compartimos, ya lo identificamos. Ocurre en el espacio privado de las mujeres, ocurre en las calles, ocurre en la escuela, ocurre en las instituciones, esa violencia institucional que transgrede el cuerpo de las mujeres, la sexualidad, nuestros derechos sexuales y reproductivos. Ocurre en el transporte y ocurre en la web también, y ocurre cuando se quiere acceder a los espacios de toma de decisiones. ¿Y por qué se vulneran las mujeres? Por la cuestión de género, por la cuestión de discapacidad, por la orientación sexual, por la clase social, por la edad. Y todas estas son los factores que están ahí de por medio, que no se nos debe olvidar y no los podemos fragmentar. Pero lo que sí está en nuestras manos, lo tenemos que echar a andar. Entonces quédense con su hoja, y en la parte de atrás coloquen un símbolo, el color morado, una frase, lo que ustedes quieran, para estarla siempre volteando. Sabemos que ocurre, pero atrás tenemos esos recursos. Y Gina nos dice, ¿lo puedes leer? Por favor, Gina. A ver, lo tengo en las dos versiones porque no sé con cuál se vea. Feminismo. Exactamente, qué lindo. Gracias.
Entonces, pensar así integradamente es todo un reto y no podemos ya seguir pensando fragmentariamente. Esto pasa por acá, no, no, no. Eso es el espacio, pero lo transformamos con las acciones cotidianas, el día a día. Y le pueden pasar me parece que ya es la última diapositiva, por favor. Sí, pues con la pandemia actual, sí se ha disparado el problema de la violencia contra las mujeres en el espacio privado y se daña nuestra integridad física, sexual de las mujeres. Y por eso es importante seguir contando con redes de apoyo, con acceso a la justicia expedita, con espacios seguros. Los refugios serían unos, pero no solo. Y esas redes de apoyo tenemos que seguirlas potenciando para que nos respalden y nos defiendan. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es la bibliografía en la cual me basé. Y al final, la otra, por favor. Está mi correo, por si quieren seguir escribiendo o alguna duda. El taller da la oportunidad de conocernos en poco tiempo. Sin embargo, creo que el estar aquí también dice mucho de las personas que queremos hacer un cambio en la vida de una, de todas, de todos, de todos. Si hay alguna duda, no sé cuánto tiempo nos queda, Gina y Beatriz. Todavía tenemos tiempo, Lucy. Perfecto. Entonces, tenemos 10 minutitos todavía. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, comentario, y compartir su frase de atrás del dibujo, como dijo Gina, feminismo, pues feminismo es el principal recurso que tenemos las mujeres, ¿no? Entonces, pues podemos abrir una ronda de preguntas, comentarios. Gracias. Gracias, Lucía. Voy a poner tu correo en el chat. Sí. Para que todos lo puedan tener y a lo mejor ya podemos cerrar la presentación para poder vernos todas y todos. Y todas. Okay. Gracias. Angélica. Evelyn, si quisieras participar, nos acaba de escribir. Ok, bueno, pues creo que justamente es muy claro agradecer la participación y sobre todo pues hacer evidente, ¿no?, la importancia de estos temas y de que pues otra vez se rompa ese estigma, ¿no?, de decir que como es en un congreso de mujeres, pues solo son temas que les interesan a las mujeres. La verdad es que todo el feminismo y la teoría feminista son cosas que le hacen falta a la humanidad, ¿no?, que le hacen falta realmente a replantearse estas nuevas realidades a hombres, porque pues son el otro 50% de esta población que hay en el mundo. Y definitivamente esta otra perspectiva que existe del mundo, pues hace mucha falta. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, si no es en este espacio de la academia, ¿dónde? Es el mejor caldo de cultivo para que se puedan generar cambios que la sociedad necesita. Entonces, pues ojalá podamos compartir estos 3 días que todavía nos faltan, pues con más personas, más compañeros, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos, porque son temas que de verdad cambian, ¿no? Te permiten tener otra perspectiva, te amplían la forma de mirar al mundo, saber que hay otras formas de poder convivir siempre nos permite crecer como seres humanos. Entonces, pues hacer, ¿no?, la invitación a que difundamos, a que podamos ser todavía más, porque pues como patrocinador de este COVID, ¿no?, pues es digital el asunto, entonces esto también quiere decir que puede ser masivo. Entonces, pues ojalá podamos ser el día de mañana más personas, porque son temas que enaltecen el alma, ¿no? Son este bálsamo que nos permite saber que hay otras posibilidades y que pues vamos caminando despacio, poco a poco, pero vamos, ¿no? Y eso es lo importante, no ceder espacios, no ceder en cuanto a lo que hemos logrado y estar siempre pues al pie de lucha, porque nada se nos ha dado, todo hemos tenido que estar reclamando y seguir defendiendo, ¿no? Entonces, pues agradecer a los organizadores, a la ponente,
por brindarnos este espacio de reflexión. Y pues muchísimas gracias por haber compartido este día. Al contrario, gracias a ti, es bien importante lo que nos compartes. No está dado, el espacio no está dado, ha sido trabajado para estar hoy donde estamos, pero todo lo que nos falta. Y sí, ahorita desde este espacio académico tenemos mucho trabajo que seguir construyendo y caminos que seguir labrando. Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más? Tengo una participación de Verónica Gallegos y después Salvador Paua. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, yo quiero darle las gracias. Estuvo muy bueno el tema, pero hablamos también de la agresión de mujeres, entre mujeres. A veces, en vez de apoyarnos nosotras mismas nos destrozamos. Entonces, creo que eso no es válido. Si queremos una igualdad, debemos tenerla nosotras mismas primero, con todas las demás. Como lo puse ahorita, todas somos una. Entonces, pienso yo que nosotras mismas debemos apoyarnos, no destruirnos. Gracias. Sí, gracias, Verónica. Pues ese es el tema que cada una tiene que construir en su persona, en su experiencia. Y cuando entras al tema del feminismo y de la sororidad, te das cuenta de que lo que le pasa a una te puede pasar a ti y a la otra. Y desde ahí podemos ir tejiendo otras redes, pero tenemos que hacer un trabajo interno que muchas veces no es fácil, pero está pues el trabajo de la terapia, el trabajo de cuestionarnos en primera persona. Y es un trabajo cotidiano bien difícil que nos toca a cada quien y a cada una. Pero ya que nos damos cuenta, pues podemos irlo trabajando con el día a día. Entonces, no porque seas mujer, seas feminista, sino al contrario, se tiene que ir cuestionando siempre una de estas formas de ser y de estar con otras mujeres. Pero ahí estamos trabajando. Lo más importante es tu lema, todas somos una. Gracias. Listo, Salvador. Hola, ¿qué tal? Bonita tarde. Saludos a todos. En primera instancia quisiera agradecerle que este tipo de temas o este tipo de conferencias que de alguna otra forma involucran a un factor social y académico da mucha oportunidad, no solo como la parte de un rol de género, acercarse a la información en cuestiones, tal vez yo como varón, y uno de los aspectos que me gusta mucho es la cultura. En cuestiones he visto y me he dado cuenta que la parte de un rol femenino sobre la violencia está muy bien documentada, pero pues en cierto aspecto no se trata a ciencia cierta en el aspecto cultural. Digo, aquí hay cuestiones que he visto en presentaciones, algo de danza, que cuando presentan esta parte del rol femenino, la situación de cómo se ve la mujer en la sociedad, es muy, apenas se llega a tocar o se llega a ver como de una manera muy sutil, y he visto que la parte de la cultura o de la danza hay una gran oportunidad en cuestiones de tocar esos temas. Creo que hay cuestiones que desde la educación, como lo vemos viendo desde las instituciones, desde cómo se fomenta en la casa los roles de género, cómo se fomenta en cuestión laboral la parte de la igualdad, en cuestiones se adapta de otros modelos, y es muy importante en ese aspecto que se tengan estos cimientos para que se puedan plantear qué es lo que se necesita para realmente integrar tanto como hombres y mujeres en contexto cultural. Yo en lo personal llegué a tocar unos libros sobre violencia o en el caso de feminicidios, y era sorprendente la parte en la que uno como hombre, si es cierta, no se enfrenta con ese miedo, no se enfrenta con esos temores, o no se pone a vislumbrar con facilidad todo lo que está pasando en un contexto propiamente en México, pero que se vive día a día.
Entonces, la oportunidad que dieron de realizar esta actividad me gustó bastante. Da mucha pauta a dar los cimientos para ver qué es lo que se puede hacer, desde qué herramientas se pueden generar y acercarse al público. Entonces, les agradezco y la verdad sí ha sido de mucha retroalimentación el escuchar a personas. Yo casi en la actividad ahorita no platicaba porque lo escuchaba. Sin embargo, cada una de las opiniones que te llegan a compartir da una aportación muy grande. Entonces, agradezco a cada uno de los integrantes y los temas que llegaron a ver. Gracias. Sí, gracias, Salvador. ¿Hay alguna otra participación? No, gracias. Me gustaría más bien leer como algunas de las frases que nos han dicho, de construcción, sororidad, reeducar, revolucionar, reculturización. Algunas de ellas. Sí, son bien importantes estas frases, estas propuestas. Pues nos queda seguirlas incorporando en nuestro día a día y como decía el compañero Salvador, pues la danza también es un recurso para trabajar con nuestro cuerpo y en comunidad y ir planteando otras comunicaciones y otros recursos artísticos. Es clave también contactarnos con nuestro cuerpo. Y el convivir, ahora es un poco difícil por lo que estamos viviendo, pero la danza también es una apuesta de la cual tenemos que echar mano, porque sí nos cambia la vida cuando empezamos a movernos, ¿no? En nuestras energías y el compartir con otras mujeres experiencias. Pues estas frases hay que quedarnos con ellas y llevarlas en nuestra práctica y en nuestro día a día, como nuestra bandera y avanzar. Porque el espacio justo está en proceso de transformación. Eso sería como el recurso, ¿no? Cómo transformamos esos espacios con trabajo, con acciones, con cambios en el día a día. Con eso hay que irnos. Entonces, voltean su hoja y decir, pues sí, sabemos que está aquí, pero nos queda entonces esos recursos. Y pueden irlo llenando después, ¿eh? O sea, como le vayan encontrando ciertos elementos, escribirlo y siempre voltear la hoja. Voltear la hoja es lo que nos da la pauta para seguir caminando. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Les agradecemos a todas y a todos por justo compartir también en estos talleres desde lo más íntimo también. Por eso es muy lindo tener este tiempo, estos espacios también de grupo para poder abrirnos entre todas y todos. Les queremos agradecer desde el Congreso de Mujeres. Si por aquí en el chat ya pusieron el link donde tienen que registrarse, para que puedan registrar su asistencia, solamente queríamos recordarles que deben de tener 10 como asistencias para que puedan tener su constancia durante todo el Congreso. Se va a poner muy padre, mañana tenemos la inauguración, entonces les invitamos a todas y a todos que puedan participar. Les agradecemos porque creo que fueron un éxito en los talleres. Estábamos un poco escépticos de si se iba a inscribir mucha gente o no, pero realmente han sido bastante como enriquecedores todo este tiempo de talleres. Entonces, gracias, Lucía. Después, ahorita no podemos hacer la entrega de constancia virtual, pero después tendrá tu constancia, después se la haremos llegar. Y muchas gracias a todas y a todos, que tengan un lindo día.